vamos a platicar el día de hoy acerca de pues el funcionamiento sexual y pues la salud mental y cómo se relacionan estas. Vamos a platicar acerca del contenido. Inicialmente vamos a platicar un poquito acerca de la fisiología de la respuesta sexual humana. Vamos a pasar a platicar acerca de las fases de la respuesta sexual. Posteriormente hablaremos de algunos trastornos que se han relacionado con disfunción sexual y de qué manera se vinculan con esto. Vamos a platicar posteriormente pues, acerca del artículo, que es tema principal, y vamos a hablar acerca de algunas conclusiones y recomendaciones que podemos hacer en torno a la disfunción sexual. Empezamos hablando de la fisiología de la respuesta sexual humana. Esto vamos a ser muy breves porque seguramente ya lo saben. Es el eje hipotálamo hipófisis gonadal. Pues podemos observar cómo el hipotálamo secreta sustancias como la hormona liberadora de gonadotropinas, la cual actúa sobre la hipófisis anterior y secreta dos hormonas, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. En la mujer, esta se encarga del crecimiento del folículo de Graf y las células de la teca secretan estradiol. Y la hormona luteinizante a la mitad del ciclo se encarga de la formación del cuerpo lúteo y de la liberación, y asimismo se encarga de la secreción de progesterona, formando un circuito de retroalimentación negativa. En el varón se secretan las mismas sustancias a nivel de la hipófisis anterior, sin embargo estimulan distintas células. La hormona foliculoestimulante se encarga de estimular las células de Sertoli, las cuales se encargan de la formación de las células germinales o los espermatozoides, y la hormona luteinizante se encarga de la secreción de testosterona por medio de las células de Leydig. ¿Por qué es importante esto? Se ha demostrado que tanto la testosterona como el estradiol y la progesterona juegan un rol muy importante en el funcionamiento sexual normal de las personas. La testosterona en particular se encuentra en ambos sexos, pero se ha demostrado que en hombres con hipogonadismo se puede observar una menor disfunción sexual, sobre todo a expensas del deseo sexual y la búsqueda del comportamiento sexual por sí mismo. En las mujeres el estradiol juega un rol estimulante en el deseo sexual y la progesterona ha demostrado jugar un rol inhibitorio. De tal forma que pues, es así como podemos observar que el pico de estradiol a la mitad del ciclo nos puede explicar por qué las mujeres tienden a sentirse con mayor deseo sexual en estas etapas. No todas, pero bueno. Entonces, platiquemos acerca de las fases de la respuesta sexual. El primer modelo desarrollado fue en 1966 por Masters y Johnson. Seguramente alguien de ustedes ha visto estas gráficas, ¿no? Él explica que existen 4 fases generales, ¿no? La excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución. En el hombre existe un quinto periodo que se llama periodo refractario absoluto, durante el cual no puede volver a tener la excitación. Los procesos de la respuesta sexual se dan a través de 2 fenómenos fisiológicos que son la vasocongestión y la miotonía. Esto es para ambos. En el hombre la excitación incluye lo que es la erección y en la mujer la lubricación, que ambos se dan por el proceso de vasocongestión. En la meseta es durante el momento en el que se lleva a cabo el acto sexual como tal. Posteriormente, pues después de un rato, pues alcanza el orgasmo, ¿no? En los hombres hay una resolución y un periodo refractario durante el cual pues no puede volver a tener una erección. Y en las mujeres pues puede tener muchos orgasmos durante la misma actividad, ¿no? Posteriormente, Kaplan, al observar que no solo había una respuesta fisiológica, sino que había un componente cognitivo y afectivo dentro de las relaciones sexuales, propone en el 79 implicar el deseo sexual como parte de la respuesta sexual humana. Ella dice que en el deseo sexual pues hay una búsqueda de un comportamiento sexual que lleva pues obviamente a la excitación y finaliza con el orgasmo. Ahorita vamos a platicar un poquito más acerca del deseo sexual, qué implica y pues cómo funciona, ¿no? En el año 87 aproximadamente, Wallen y Roth desarrollan un tercer modelo, el cual funciona a través de la percepción de estímulos y la evaluación de los mismos. Es decir, por ejemplo, uno puede percibir que una persona le acaricia la pierna, ¿no? Pueden haber múltiples razones por las que alguien te puede acariciar la pierna. Al evaluar este estímulo, uno puede decidir si este estímulo pues, es de naturaleza sexual o no. Digamos que la evaluación es positiva, entonces la persona pues procede a excitarse, ¿no? Al percibir la excitación
puede hacer una evaluación de la situación. Es decir, por ejemplo, me está gustando lo que siento, pero estoy en el auditorio, no creo que sea buena idea, ¿no? Entonces se inhibe la respuesta excitatoria y se acaba la respuesta sexual. Digamos que la evaluación sea positiva, entonces uno procede a la conducta sexual. Digamos que entonces la persona responde con un beso. Pero entonces ves a la persona, percibe la conducta, evalúa y descubre que no le gusta el beso de la persona porque, no sé, le apesta la boca. Entonces decide cortar el estímulo. Digamos que la respuesta fuera positiva, entonces procede a continuar con la conducta sexual y así es como se lleva a cabo. Platicamos un poquito acerca del deseo sexual. Entre 1984 y 1988, Levine describe el deseo sexual como la energía psicobiológica que lleva al desarrollo del comportamiento sexual, y dice que tiene 3 componentes. El primero es el impulso, que es la parte fisiológica, ¿no? La búsqueda activa del comportamiento sexual, la excitación genital, la tumescencia y la lubricación en la mujer. El segundo componente es el anhelo, es un componente cognitivo y es el deseo de mantener una intimidad con otra persona, ¿no? Y el tercero es el motivo, es como tal la acción y la búsqueda del acto sexual a través de comportamientos interpersonales, la decisión de tener relaciones sexuales y la atracción hacia otras personas. El deseo sexual se da a través de distintos mecanismos neurobiológicos. Hay un balance entre neurotransmisores o sustancias en general, tanto inhibitorias como excitatorias. Entre los inhibitorios se encuentra la serotonina, los opioides y los endocannabinoides. La serotonina juega un rol a través de los receptores 5-HT1 y 5-HT2 en el comportamiento sexual. Además, los opioides y los endocannabinoides son los que dan la sensación de relajación posterior al orgasmo, y también hacen como una desinhibición del circuito de recompensa. Es decir, si uno disfruta después del orgasmo, entonces se busca que esta conducta se repita. Entre las señales excitatorias observamos la dopamina, que es el principal neurotransmisor en el circuito de recompensa, la norepinefrina, que está involucrada en los receptores alfa en la búsqueda del comportamiento sexual, la oxitocina, que pues se ha descrito como la hormona del amor. Se ha demostrado que a las personas que tienen mayores niveles de oxitocina durante el acto sexual tienen un orgasmo más intenso y más prolongado. Y las melanocortinas, que también a través de los receptores MC3R y MC4R juegan un rol en el deseo sexual. El desequilibrio de cualquiera de estas sustancias a través de una inhibición o una hiperactividad de la respuesta inhibitoria o una hipoactividad de la respuesta excitatoria puede llevar a disfunción a nivel del deseo sexual. Esta es una representación de los circuitos neurobiológicos que entran en juego en el deseo sexual. Es un poquito compleja, pero podemos ver que está implicado lo que es el área tegmental ventral, que es donde inicia el circuito de recompensa y lleva proyecciones hacia el núcleo accumbens, hacia la corteza prefrontal y la amígdala. Como tal, el cuerpo estriado también forma parte de lo que es el circuito de recompensa, y se piensa que el núcleo accumbens juega un rol en la conducta y la búsqueda de recompensa, y el núcleo caudado y el putamen juegan un rol en lo que es la conducta dirigida al estímulo. La corteza prefrontal es como una línea de inhibición que se encarga de evaluar la situación previo a la búsqueda de la recompensa. Como platicábamos en el modelo cognitivo, si las situaciones no son favorables, se corta esta actividad y evita la acción. Vamos a platicar acerca de los trastornos de salud mental y las alteraciones que se pueden observar en la función sexual en diversos trastornos. La disfunción sexual, como habíamos platicado en el resumen, abarca una gama de alteraciones en distintas áreas del funcionamiento normal. Puede ser sobre el deseo sexual, puede ser sobre la excitación, que en el hombre vendría siendo la erección y en la mujer vendría siendo la lubricación, la respuesta eréctil, el dolor genital o pélvico durante el acto, y alteraciones en el orgasmo y la eyaculación, ya sea a expensas de la calidad o de la cantidad.
Hablemos primero de depresión. La depresión, pues sabemos que por sí misma tiene efectos profundos sobre la calidad de vida. Esto incluye el interés y la conducta sexual. Parte de la explicación es que pues los pacientes con depresión suelen tener anedonia, ¿no? Esto es como apagar el circuito de recompensa o disminuir la búsqueda de conductas que proporcionen una recompensa. Es muy común que ocurra la depresión y la disfunción juntos. Alrededor de 2/3 de los pacientes tratados por depresión reportan problemas con su vida sexual. Sin embargo, como platicábamos antes, pues solo el 15% busca ayuda profesional. ¿Cómo se explica que la depresión puede estar influenciando la función sexual? Se ha observado que en los pacientes con depresión hay una disminución del área tegmental ventral y una hiperactivación de la amígdala ante estímulos neutrales. Estos dos fenómenos por sí mismos contrarrestan la actividad sexual, ya que durante el acto se ha observado pues, una hiperactividad del área tegmental ventral, que es el área de la recompensa, y una hipoactivación o un shutdown de la amígdala, que nos permite permanecer atentos ante los estímulos sexuales. En los pacientes con ansiedad, el fenómeno es muy parecido. Como sabemos, los procesos atencionales son muy importantes para mantener una adecuada excitación sexual. Los déficits en la atención hacia los estímulos sexuales y las distorsiones cognitivas y en la autopercepción que puede haber en los pacientes con ansiedad pueden mermar la calidad del acto sexual. Por sí mismo, imagínense estar teniendo relaciones sexuales y que estar pensando si le gusta a la otra persona, si lo está disfrutando, si lo está haciendo bien, ¿no? Todas estas preocupaciones pues obviamente pueden disminuir la calidad de la relación. La hiperactivación de la amígdala y de la ínsula también se han visto implicados en la respuesta sexual en los pacientes con ansiedad, y se ha observado que una hiperactivación de la ínsula puede llevar a la eyaculación precoz que se observa en algunos pacientes con ansiedad. En este estudio que se realizó en el 2013, se estudió a pacientes mujeres, ¿no? Solo a pacientes mujeres que tenían trastornos de ansiedad, incluyendo el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de pánico. Se observó que en comparación con un grupo control sano, había mayores grados de disfunción en la excitación, en la capacidad de llegar al orgasmo, en la satisfacción sexual y en la función sexual global. Es decir, aquellos pacientes con ansiedad tenían mucha mayor disfunción sexual que los pacientes controles sanos. Hablemos en cuanto al uso de sustancias, pues platicaremos un poquito acerca del alcohol, que es pues, de los modelos más conocidos. Se sabe que el alcohol, el consumo crónico de esta sustancia lleva a la inhibición del eje hipotálamo hipófisis gonadal, y esto se debe a que pues, el metabolismo del alcohol lleva a la formación de especies reactivas de oxígeno, generando estrés oxidativo, y en consecuencia pues hay un daño en general a nivel tisular, que también incluye el daño testicular. Además, el consumo crónico de alcohol lleva a la formación de betaendorfinas que en los receptores testiculares producen apoptosis. El acetaldehído, que es uno de los principales metabolitos de la degradación del alcohol, inhibe la proteincinasa C, que es la encargada de la formación de la testosterona. Esto lleva a hipogonadismo, el cual produce una eliminación más rápida de alcohol y en consecuencia hace que las personas puedan consumir mayores cantidades y se perpetúan los efectos sobre la función sexual. También se ha observado esta disfunción en las mujeres. Se ha observado que pues, en mujeres con dependencia de alcohol la disfunción sexual es hasta del 55%, en comparación con controles sanos que llega a ser del 17.5%, es decir, alrededor de 3 veces la disfunción que se observaría en personas sanas. Las alteraciones se observan en todos los dominios, tanto en el deseo sexual como en la excitación, la lubricación y el clímax, aunque la principal es el deseo sexual. En cuanto al tabaquismo, pues todos sabemos que el tabaquismo se ha vinculado con la disfunción eréctil. Esto se da a través de distintas vías. De las principales vías que observamos, pues la nicotina puede lleva a la vasoconstricción y lleva al vasoespasmo agudo de las arterias penianas, limitando la calidad de la erección. Además, la exposición a nicotina aumenta el tono simpático, provocando una vasoconstricción que lleva también a la disminución de la calidad en la erección, y hay cambios morfológicos en el tejido vascular. Principalmente disminuye la elasticidad de las
de las arterias, ¿no? Por cambios en las células endoteliales que generan pues mayor imposibilidad de conseguir una erección, porque pues ya sabemos que la erección se consigue a través de la vasodilatación de las arterias penianas. La disminución de la óxido nítrico sintasa también tiene una influencia, ya que pues, el óxido nítrico es uno de las principales sustancias implicadas en la vasocongestión. Se ha observado que el riesgo de disfunción eréctil en los pacientes que han fumado a lo largo de la vida y que se encuentran en remisión, o aquellos que se encuentran en consumo activo, va del 22 al 70%, y hay una relación dosis-respuesta. Arriba de 20 paquetes años se observa la mayor disfunción eréctil, la mayor prevalencia. Y pues bueno, es importante tener en cuenta que más del 50% de los pacientes que se evalúan por disfunción eréctil tienen un antecedente de tabaquismo. Además, pues en los trastornos psicóticos se ha observado que la prevalencia de disfunción sexual alcanza hasta el 80%. En este estudio se observó que el 50% de los pacientes con ultra alto riesgo de psicosis presentaron disfunción sexual en al menos un dominio, contra 65% en un grupo con un primer episodio psicótico y 21% en los controles sanos. Además, se observó pues mayores niveles de disfunción sexual entre los grupos clínicos versus el grupo control, y también se observó que los pacientes con ultra alto riesgo de psicosis o prodrómicos que recibían tratamiento antipsicótico tenían mayores niveles de disfunción sexual que aquellos que no recibían. En esta gráfica podemos observar una regresión lineal en la cual se observa la relación entre el puntaje de los síntomas negativos de la PANSS y la evaluación del cuestionario de funcionamiento sexual, de tal forma que a mayores síntomas negativos, mayor es la disfunción sexual observada en los pacientes con ultra alto riesgo de psicosis y aquellos con un diagnóstico de primer episodio psicótico. Además de que de por sí pues los trastornos pueden generar alteraciones en el funcionamiento sexual, los fármacos que utilizamos para tratar a nuestros pacientes también tienen implicaciones sobre el funcionamiento sexual. En el estudio de cohorte de Zurich se observó que los pacientes sanos tienen un mucho menor porcentaje de disfunción sexual en comparación con aquellos pacientes con depresión. Pero miren, los pacientes con depresión y que reciben tratamiento tienen aún un mayor grado de disfunción que aquellos que han sido diagnosticados y no reciben tratamiento. La prevalencia de la disfunción sexual puede llegar en reportes hasta el 70% en aquellos pacientes que toman ISRS o que toman Dual. La disfunción más reportada es la dificultad para alcanzar el orgasmo o el retraso en la eyaculación. La prevalencia más alta de disfunción sexual se asocia al uso de citalopram y venlafaxina. Aquí tenemos un pequeño cuadrito que nos señala los más comunes, los que generan mayor disfunción sexual, que pues es el citalopram, la paroxetina y la venlafaxina, y aquellos antidepresivos que se han encontrado que pueden utilizarse en pacientes con disfunción sexual como para evitar mermar la calidad de su vida sexual, que serían el bupropión, la nefazodona, la vilazodona, y aquí no está, pero también se ha estudiado la trazodona. ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo es que los psicofármacos pueden tener alteraciones a nivel de la función sexual? Pues bueno, como sabemos y ya habíamos platicado antes, la serotonina juega un rol importante en el deseo sexual y en el funcionamiento normal a través de sus receptores 5HT1 y 5HT2. El aumento en los niveles de la unión de serotonina a estos receptores puede disminuir el deseo sexual y el funcionamiento sexual en sus distintas fases. Además, pues bueno, ya sabemos que la dopamina juega un rol importante en la búsqueda de la recompensa y la actividad sexual. Entonces, fármacos como los antipsicóticos que bloquean esta vía podrían disminuir el deseo sexual a través de esta, y además el aumento de la prolactina puede llevar también a alteraciones en el deseo sexual. Bueno, vamos a platicar acerca del artículo, ¿no? Ya como tal. El artículo pues se realizó en la revista Psychiatry Research de la editorial Elsevier y tiene un factor de impacto de 2.528. En este artículo se
se utiliza como premisa el hecho de que la disfunción sexual, pues como ya vimos, tiene una alta prevalencia en pacientes psiquiátricos. Los pacientes con trastornos de salud mental pueden mostrarse reticentes a discutir con su médico acerca de su vida sexual. Y pues también suele suceder que los médicos por sí mismos, al ser un tema pues tabú, evitan tratar acerca de estos temas con sus pacientes, evitan preguntarles de forma dirigida. Este estudio tuvo como finalidad pues evaluar la función sexual en las personas jóvenes con trastornos de salud mental, determinar la prevalencia de la disfunción sexual, determinar la asociación entre la disfunción sexual y los factores clínicos y demográficos. Y la hipótesis que se presentó fue que la presencia de disfunción sexual está asociada con experiencias sexuales subjetivas negativas. El estudio, como ya habíamos platicado antes, se desarrolló en el Origin Youth Health en Melbourne, Australia. Se incluyeron 4 grupos clínicos, uno de primer episodio psicótico, uno de ultra alto riesgo de psicosis o pacientes prodrómicos, pacientes con trastorno límite de la personalidad y pacientes con trastornos afectivos. Se incluyeron adolescentes y adultos jóvenes de 15 a 26 años. Estas son la batería de instrumentos que se utilizó para estudiar a los pacientes incluidos en la investigación. Se utilizó un cuestionario del Centro Australiano de Investigación en Sexo, Salud y la Sociedad. Este cuestionario tenía fines epidemiológicos, es decir, recoger información, no evaluó un constructo como tal, entonces hacía preguntas tales como la edad, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, este tipo de evaluaciones que se pueden contestar a través de una simple pregunta. Para evaluar la salud mental se utilizó la escala de evaluación psiquiátrica breve, que es la BPRS, el cuestionario de funcionamiento sexual, que fue un cuestionario que se desarrolló en el mismo centro donde se llevó a cabo la investigación y ahorita les voy a presentar, la escala de evaluación de síntomas negativos y la escala de adherencia al tratamiento. El cuestionario de funcionamiento sexual que se realizó pues consta de 38 ítems, tiene un alfa de Cronbach de 0.9 y una confiabilidad de intervalador de 0.86. El punto de corte para decir que una persona tiene disfunción sexual clínicamente relevante es de 8 puntos. Hay una sección específica para hombre y una sección específica para mujer. Este cuestionario pues abarca distintas partes del funcionamiento sexual, como son el deseo, la excitación, el dolor genital o pélvico, el orgasmo y la eyaculación y las conductas masturbatorias. Fue desarrollado por Smith en el 2002 y se validó en pacientes de una clínica de esquizofrenia. En el estudio se observó que los pacientes con un primer episodio psicótico pues fueron los más incluidos en la investigación, conformando un 52.4% de la muestra. Además, pues los pacientes prodrómicos conformaron el 19.4%, los pacientes con trastorno límite de la personalidad un 15.5% y de trastornos afectivos 12.6%. Como platicamos antes en el resumen, el 45.4% de los pacientes reportó experiencias previas de haber sido forzado para tener relaciones sexuales. De estos pacientes, solo el 45.5%, es decir, menos de la mitad, discutió esta experiencia con sus médicos. Como pueden ver, en la muestra se incluyeron pacientes con diversidad de género y diversidad sexual, de tal forma que alrededor del 50% de la muestra formaba parte de la diversidad sexual, es decir, pacientes no heterosexuales, y pues también se incluyeron hombres transgénero y pacientes no binarios. En los resultados más relevantes se observó que la prevalencia de disfunción sexual clínicamente relevante fue del 38.9% para toda la muestra. Más adelante les voy a mostrar por grupo cómo fue el porcentaje o la prevalencia de disfunción sexual. Además, pues observó que la más frecuente es la falta de deseo sexual. El 65% de los pacientes no encontraba deseables a otras personas y el 62.1% no disfrutaba del sexo o la masturbación. Se observó una asociación significativa entre el uso de antipsicóticos y la disfunción sexual. En la regresión logística se observó que había un odds ratio de 4 para esta asociación. Sin embargo, pues al meter en el análisis los síntomas negativos, esta asociación perdió significancia.
se observó una correlación positiva entre la disfunción sexual y una actitud negativa hacia el tratamiento y una pobre adherencia al tratamiento. Además, pues como bueno, eso no lo vimos, pero bueno, el factor más fuertemente asociado a la disfunción sexual fueron la presencia de síntomas negativos en los pacientes con ultra alto riesgo de psicosis y pacientes con psicosis. Aquí podemos observar por grupo diagnóstico la prevalencia de disfunción sexual. Observamos que lo más común es que la disfunción sexual se presente en los trastornos afectivos en este estudio. Ahorita vamos a platicar acerca de esto, pero también pues observamos que fue muy frecuente en pacientes con un primer episodio psicótico y también en pacientes con ultra alto riesgo de psicosis. En pacientes con trastorno límite de la personalidad pueden observar que es casi igual a la prevalencia que en la población general. En cuanto a las experiencias subjetivas en relación al sexo, el 82.3% de los pacientes, es decir, la mayoría, describieron sentirse felices tras su último encuentro sexual. Un 26.6% refirió sentirse culpable y un 19% refirió sentirse preocupado. Es decir, o sea, se sentían felices, pero preocupados acerca de estas conductas, ¿no? Aquí podemos observar las más prevalentes, que es la emoción de culpa en un 26.6%, la emoción de felicidad en un 82.3%, sentirse bien en el 79.9% y preocupado en el 31.6% de los pacientes. También hubo reportes de pacientes que se sintieron fantástico y pacientes que se sintieron amados, también fue algo como frecuente, ¿no? Y bueno, de lo que podemos concluir de esta investigación es que, como pues ya les presenté, la disfunción sexual es altamente prevalente en pacientes con trastornos de salud mental y no es específico para un grupo diagnóstico, es decir, puede presentarse en cualquier paciente que sufra de un trastorno de salud mental. Además, pues se asocia a una menor calidad de vida y a una menor adherencia terapéutica. Esto es importante porque pues es algo que deberíamos tomar en cuenta al momento de decidir con respecto a nuestros tratamientos y también pues platicar acerca de nuestros pacientes acerca de las expectativas en función de su vida sexual. Las intervenciones en salud sexual de los pacientes con trastornos de salud mental son escasas, al menos, bueno, en Australia aparentemente, ¿no? Entre las fortalezas y limitaciones de la investigación, pues podemos observar que pues se incluyeron menores de edad, lo cual pues es una fortaleza importante, ya que pues por la parte del consentimiento informado normalmente es difícil que se incluyan este tipo de pacientes, sobre todo en estos temas que pueden ser o pueden llegar a ser tabú, ¿no? Mucha gente piensa que los jóvenes pues no presentan disfunción sexual en su vida. Sin embargo, pues en esta investigación se demostró que sí hay muchos pacientes que sufren de disfunción sexual a pesar de la edad. Se incluyeron varios rangos diagnósticos, es decir, no se eligió una categoría diagnóstica única para la investigación, sino que se incluyeron a todos los pacientes que conformaban o que recibían atención psiquiátrica. Y pues otra ventaja es que pues incluyeron pacientes de diversidad sexual y de género. Entre las limitaciones de la investigación, pues podemos observar que hubo una falta de grupo control, es decir, no hubo un grupo de controles sanos que nos pudiera ayudar a comparar las prevalencias entre estos grupos y otros, aunque pues a través de los antecedentes y de las investigaciones realizadas previamente, pues se realizaron algunas inferencias. Otra de las limitaciones es que los diagnósticos fueron retrospectivos, es decir, los investigadores no hicieron ningún instrumento para realizar los diagnósticos, sino que lo tomaron de los expedientes de los pacientes. Y pues otro es que pues no se tomaron niveles de sustancias que podrían implicar alteraciones en la función sexual, tales como la prolactina, que pues puede elevarse y es común en pacientes que toman antipsicóticos. Para finalizar, pues bueno, algunas recomendaciones, sobre todo para mis compañeros de segundo año, que pues estamos en la consulta externa y que seguramente pues nos llegarán muchos pacientes que tendrán preocupaciones al respecto de esta situación. Pues es importante establecer el funcionamiento previo de los pacientes en cuanto a su vida sexual, previo a tomar decisiones con respecto al tratamiento. Además, sería importante considerar las expectativas del paciente con respecto a su vida sexual al tomar decisiones terapéuticas, ya que ya sabemos que tiene relación con la adherencia terapéutica, de tal forma que pues si no evaluamos esta parte, pues podríamos caer en el error de que el paciente no se apegue y al ser un tema tabú quizá no quiera compartirlo con nosotros.
Además, pues es importante, tomando en cuenta que hasta el 80% de los pacientes que toman antipsicóticos tienen disfunción sexual, es importante explicar a los pacientes las probabilidades de que su función sexual se vea afectada debido al tratamiento que están tomando y buscar alternativas para ayudarles a tener una mejor calidad de vida en este sentido. Bueno, pues por mi parte será todo. Les agradezco mucho la atención y pues hemos finalizado. Ya si quieren hacer algunas preguntillas, pues para eso estamos.